Flores, flores, flores. En biología son el órgano reproductor de las plantas, estructuras diseñadas para atraer, ser vistas y asegurar la polinización. Pero en nuestro país, una flor específica, la Cattleya trianare, más conocida como la orquídea colombiana. Desde 1936, esta orquídea es nuestra flor nacional. Y se eligió por su belleza exótica y porque los colores de su labelo recuerdan a la bandera. 3 pétalos, 3 sépalos y el centro, el labelo, que puede ser púrpura, fucsia, amarillo intenso. La naturaleza la construyó para que nadie pudiera ignorarla. Biológicamente, su único propósito es este: ser vista, ser admirada y atraer. Piénsenlo un momento. A las flores las nombramos, las celebramos, las ponemos en los altares, en los actos oficiales, en los funerales, las fotografiamos, les damos un lugar simbólico dentro de la identidad de una nación. Pero nadie le pregunta a una flor qué piensa. Nadie espera que actúe, que tome decisiones, que intervenga en el rumbo de las cosas. Su función es representar, ser imagen de algo, ocupar su lugar sin moverse. La historia colombiana le ha hecho exactamente eso a muchas mujeres más importantes. Las ha admirado, las ha nombrado como etapadas bonitas, las ha convertido en un símbolo de la patria, del pueblo, de la lucha colectiva. Pero en ese gesto de nombrarlas, de elevarlas a un símbolo, también las ha vaciado. Las ha despojado de su agencia, de su capacidad de acción política, de su complejidad como personas que tomaron decisiones, que sintieron miedo, que eligieron una cosa sobre otra y asumieron las consecuencias. Y algo particularmente cruel en ese mecanismo porque no es olvido. El olvido sería mucho más honesto. Esto es otra cosa, es recordar a alguien de una manera que le quita lo más importante que tenía. Hoy con Conociendo el cine colombiano, lo que la historia borró y el cine vuelve a contar. Hace un par de días me vi 2 películas nacionales. Una se llama María Cano del año 1990, dirigida por Camila Lobo Guerrero. La otra se llama Estimados Señores del 2024, dirigida por Patricia Castañeda. Y las dos me dejaron pensando en lo mismo. ¿En qué le hace la historia a las mujeres que se atreven a existir políticamente en este país? No las borra del todo, eso sería demasiado obvio, sino las convierte en símbolo, las vuelve flores. Empecemos por María Cano. La película de Camila Lobo Guerrero nos lleva a los años 20, una Colombia que intentaba industrializarse a costa de la miseria obrera. Y ahí surge María de los Ángeles Cano Márquez, de familia acomodada, poetisa, que se transforma en la primera gran líder popular del país. Habló en plazas públicas cuando las mujeres no tenían ese espacio. Organizó huelgas, enfrentó a multinacionales, desafió un gobierno conservador y clerical que la persiguió durante años. Y el pueblo la bautizó la Flor del Trabajo. Fíjense en la paradoja. Ese apodo, aunque lleno de amor, también era una forma de hacer digerible su radicalismo. Era una manera de decir: es revolucionaria, sí, pero es bella y frágil como una flor, no una amenaza tanto si la nombramos así. El largometraje María Cano nace del trabajo de Camila Lobo Guerrero, junto al apoyo de Focine, entidad clave para la profesionalización del cine colombiano. Tras la desaparición de esta productora en 1993, la película se consolida como un referente fundamental del cine nacional. Realizada en 1990, Colombia atraviesa una de sus crisis más agudas: narcoterrorismo, violencia política, una sociedad que busca referentes de dignidad en medio del caos. Al mismo tiempo, el país se prepara para la Constitución del 91. Hay un interés creciente por los derechos de la mujer y la participación democrática. Damos un salto al 2024 con Estimados Señores de Patricia Castañeda. Ambientada en 1954 en medio de la violencia bipartidista, la película sigue a Esmeralda Arboleda en su lucha por el voto femenino hasta su aprobación el 25 de agosto. A diferencia de representaciones más simbólicas, Castañeda apuesta por la cercanía. Planos cerrados que muestran tensión, silencios y conflictos internos. El momento clave no es solo el logro político, sino el dilema entre su vida pública y familiar, evidenciando las exigencias que históricamente se imponen a las mujeres. Así, la resistencia femenina se presenta como algo vívido, corporal y complejo, lejos de la imagen pasiva o decorativa. Castañeda, nacida en Cali en 1972, pasó de actriz a directora, guionista y productora. Con el Circo Films y Estimados Señores, consolidó un cine socialmente comprometido y alcanzó gran reconocimiento en los premios Macondo 2025. Ahora, haciendo la investigación para este video y viendo las 2 películas, logré identificar que hay un patrón en nuestra historia. Acordamos a los hombres por sus actos y a las mujeres como logros. Las nombramos y las celebramos, sí, pero como si fueran flores. Está ahí de decorar para ser símbolos de la patria, pero no para intervenir ni decir nada. Por eso, a María Cano la llamaron la Flor del Trabajo.
La convertimos en una figura tan adornada que nos olvidamos de la mujer real que terminó excomulgada por incomodar al poder. Lo que me interesa de estas películas es que sacan a la mujer del jarrón. El cine dirigido por mujeres deja de repetir los mismos 3 héroes de siempre para desenterrar las voces y los cuerpos que el relato oficial dejó bajo tierra. Básicamente es devolverlas a la lucha. Y comparar estas dos películas también revela algo importante sobre cómo ha evolucionado el relato. En María Cano, la narrativa es más lineal, cronológica, la protagonista aparece integrada en el colectivo obrero como una parte de un paisaje histórico, amplio, hay una cierta distancia entre el espectador y el personaje, propia pues del cine histórico en esa época. En Estimados Señores, esa distancia desaparece. Los planos cerrados generan una cercanía que obliga a ver a los personajes como personas, no como figuras representativas. La narrativa incorpora lo emocional, lo íntimo, lo cotidiano. Lo que importa es que es Esmeralda, lo que calla y lo que le cuesta pues callar. Y ambas películas comparten un acento, ese acento rolo que construye una identidad de clase y de época, pero la entonación cambia. En María Cano se siente más formal, más ligada al peso histórico. En Estimados Señores se siente más contemporánea y es gracioso verlo así, sabiendo que ninguna de las dos películas trata de una historia contemporánea. Entonces escuchar a los actores de Estimados Señores con un acento parecido al que nosotros hablamos en la actualidad, sabiendo que están contando una historia de 1954, es lo que me parece gracioso. El cine nos da lo que la historia oficial nos debe, ver el pasado desde el cuerpo y no desde el monumento, pero también nos pone un espejo incómodo, nos dice que somos una sociedad de memoria selectiva que durante décadas repitió y repitió los mismos héroes y borró a quienes no encajaban en el cuento, especialmente a las mujeres que hablaron cuando no era seguro hacerlo. Hoy en día, el cine hecho por mujeres nos hace la pregunta que duele: ¿a quién más convertimos en flor cuando merecía ser recordada como alguien que transformó este país? Lobo Guerrero lo preguntó en el caos de 1990 y Castañeda lo hace ahora, en un 2024 donde la lucha sigue siendo por la paridad y la vida misma, en medio de una emergencia nacional por feminicidios. El contexto cambió, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿a quién decidimos recordar y a quién enterramos bajo el jardín de la historia? Ahora, vuelvo a la Cattleya trianae, a la flor nacional. Si la orquídea ha servido como símbolo de identidad colombiana, hermosa, exótica, admirada, quizás sea momento de resignificarla, porque la orquídea también crece en condiciones difíciles, necesita un ecosistema muy específico, muchas veces hostil para sobrevivir. No se cultiva fácilmente, no se adapta a cualquier suelo, crece en las laderas andinas, en altitudes donde otras plantas no podrían, donde en teoría no debería poder hacerlo, y aún así florece. Eso también son María Cano y Esmeralda Arboleda. Eso también son Camila Lobo Guerrero y Patricia Castañeda. No flores quietas, no símbolos decorativos, flores que crecieron exactamente donde no las dejaban. En vez de seguir admirando a las mujeres revolucionarias como flores secas en un libro de historia que nadie abre, el cine dirigido por mujeres nos invita a algo más difícil y más necesario: reconocerlas como las arquitectas activas de la democracia que siempre fueron. Resignificar la orquídea implica replantear qué mujeres son recordadas por la historia de este país y cuáles fueron enterradas bajo ella. El cine no puede reescribir la historia, pero puede obligarnos a mirarla diferente. Y a veces, con mirarla diferente, es suficiente para empezar a contarla diferente también.